Vamos a sumergirnos de lleno en esto. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos por delante un viaje literalmente fascinante. Hablamos de más de 1300 años de historia. Imaginad esto. ¿Cómo pasa una pequeñísima comunidad tribal agraria, súper estricta, basada solo en lazos masculinos, a convertirse en un imperio universal gigantesco? Y no solo eso, un imperio regido por unas leyes tan bien pensadas que a día de hoy siguen siendo la base de nuestra justicia moderna. Es una locura si lo pensamos. Toda esta evolución es básicamente el resultado de un tira y afloja constante. Por un lado, la tradición más absoluta, lo que los romanos llamaban las mores maiorum, o costumbres de los ancestros, y por otro, la pura necesidad de sobrevivir y adaptarse a la realidad social. Para entender cómo lograron esta hazaña, vamos a dividir este recorrido cronológico en las 4 grandes épocas políticas y jurídicas de Roma: la monarquía, la república, el principado y finalmente el dominado. Arrancamos con la sección 1, la monarquía, desde el 753 hasta el 509 a.C., el poder personal y sacral. A ver, en esta primera etapa, olvidaos por completo de la separación entre Estado y religión. Eran exactamente lo mismo. Todo se regía por las costumbres, esas mores maiorum que os mencionaba, y las llamadas leyes regiae. En la cima de todo este sistema estaba el rex. Pero ojo, no os imaginéis al típico rey medieval europeo. Su cargo era vitalicio y concentraba absolutamente todo el poder: el político, el militar, el judicial y, por supuesto, el religioso. Era la máxima autoridad. Eso sí, para ser elegido, los dioses tenían que dar el visto bueno mediante los augures y el pueblo ratificarlo. Aunque mandaba muchísimo, no gobernaba en el vacío. Tenía de apoyo al Senado, formado por los jefes de las familias más importantes que aportaban su gran peso moral o autoritas. También estaban los comicios y, cuidado aquí, los colegios sacerdotales. Los pontífices eran clave en este punto porque literalmente tenían el monopolio exclusivo de interpretar qué era legal y qué no. Y claro, con ese nivel de concentración de poder, os podéis imaginar cómo era la sociedad, tremendamente rígida y hermética. Como un club súper exclusivo. Los patricios, que eran las familias fundadoras originales, ostentaban todos los derechos civiles y políticos. En el extremo opuesto estaba la inmensa mayoría, los plebeyos. Estos eran los trabajadores agropecuarios que sudaban la gota gorda y que estaban totalmente excluidos de las decisiones del Estado. Cero voz, cero voto. Alrededor de los poderosos gravitaban los clientes, personas libres pero atadas a un patricio por pura necesidad de protección y lealtad. Y en el último y más duro escalón, los esclavos, que para el derecho de la época eran considerados meros objetos de propiedad. Esta mentalidad pan estricta se colaba hasta en el núcleo de las casas. La familia romana arcaica no funcionaba por lazos de sangre como los entendemos hoy, sino por el parentesco agnaticio, básicamente todos sometidos al varón de mayor edad de la línea masculina. El jefe de la casa, el pater familias, ejercía un poder absoluto sobre todos, la famosa patria potestas. Y esto llegaba a unos extremos asombrosos. Incluía el temido jus vitae necisque, sí, el derecho completamente legal de decidir sobre la vida o la muerte de sus propios descendientes, y hasta la capacidad de venderlos. Era un reflejo perfecto del poder totalitario, pero a pequeña escala. Pasamos a la sección 2. Llega la República, desde el 509 hasta el 276 a.C., equilibrio de poderes y la gran lucha patricio-plebeya. Fijaos en el tremendo contraste aquí. En el 509 a.C., los romanos expulsan a su último rey tiránico y deciden que se acabó eso del poder absoluto. Diseñan un sistema de contrapesos alucinante. Ese poder infinito y sagrado del rex se fragmenta en pedazos. En su lugar inventan las magistraturas, y la genialidad es que ahora son cargos electivos, duran solo un año y son colegiadas, lo que significa que varios magistrados compartían el puesto y podían vetarse entre sí. Se creó un sistema que intentaba equilibrarlo todo. Los magistrados aportaban el toque monárquico, el Senado ponía el toque aristocrático y los comicios o asambleas aportaban la parte democrática. Eso en la teoría, porque, seamos sinceros, en la práctica el sistema seguía favoreciendo enormemente a la oligarquía de las grandes familias. Pero claro,
Con ese sistema desigual, los plebeyos no se iban a quedar de brazos cruzados. Fueron siglos de auténtica tenacidad y lucha social, y consiguieron avances jurídicos que cambiaron la historia. El primero, y uno de los más importantes, fue la ley de las 12 tablas. Parece una tontería hoy en día, pero poner las leyes por escrito fue un salto democrático monumental. De repente, los sacerdotes patricios ya no podían interpretar las normas en secreto y a su antojo. A partir de ahí, se desencadenó un efecto dominó brillante. La Lex Canuleia permitió que patricios y plebeyos por fin se casaran entre sí, luego lograron acceder a lo más alto del poder con el consulado, y el golpe maestro fue la Lex Hortensia, que hizo que las decisiones tomadas por los plebeyos fueran ley obligatoria para todo el mundo. Un cambio de reglas total. Y a medida que el Estado se iba democratizando, las durísimas reglas de la familia agnaticia empezaron a relajarse. Esa autoridad aplastante del pater familias empezó a sufrir limitaciones legales para frenar los peores abusos. Además, el concepto del matrimonio cambió muchísimo. Empezó el declive de esa costumbre donde la mujer pasaba a ser casi propiedad del marido, y aumentaron las uniones donde ella mantenía sus vínculos y derechos con su familia original. Es decir, poco a poco los lazos biológicos de sangre, lo que llamamos cognación, empezaban a ganar la batalla legal frente a la vieja sujeción estrictamente masculina. Entramos en la tercera sección, el Principado. Desde el 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo, la centralización disimulada. Políticamente hablando, esta etapa es una obra maestra de la manipulación. Roma venía de unas guerras civiles devastadoras. Entonces llega Augusto y es sumamente inteligente. No se corona rey porque sabe que eso causaría rechazo inmediato. Se autodenomina princeps, que simplemente significa el primer ciudadano. Se dedica a mantener intacta toda la fachada visual de la República. Los cónsules siguen existiendo, el Senado se reúne, pero es puro teatro. Vaciaron esas instituciones de todo poder real. En la sombra, el princeps acumuló un poder supremo y vitalicio. Tenía el mando militar total sobre las provincias y un poder de veto absoluto. Esta genialidad de centralización oculta regaló a Roma una estabilidad y una paz jurídica nunca vistas, es innegable. Pero, a cambio, desmanteló de manera sistemática y silenciosa cualquier rastro de verdadera libertad republicana. Damos un salto dentro de esta época hasta un año absolutamente decisivo, el 212 después de Cristo. Bajo el mando del emperador Caracalla se lanza la Constitutio Antoniniana. ¿Y qué hizo esta ley? Pues le otorgó la ciudadanía romana, de golpe, a prácticamente todos los habitantes libres del inmenso imperio. Esto es un hito gigantesco. Significó que el derecho romano dejaba de ser un privilegio local de una ciudad para transformarse verdaderamente en el marco legal de un mundo global. Supuso la integración definitiva de las nuevas élites de las provincias en el mismo corazón de la administración del Estado. A nivel social, el mismísimo Augusto intervino directamente con sus famosas leyes matrimoniales, las leyes Iulia. Quería restaurar la vieja moralidad, así que empezó a fomentar que la gente tuviera hijos y llegó a penalizar económicamente a quienes preferían quedarse solteros. Pero más allá de esta intervención moralista del Estado, la evolución jurídica natural era imparable. El parentesco basado puramente en la sangre, la cognación, siguió ganando terreno y desplazando a la estricta y anticuada agnación. Y así llegamos a nuestra cuarta sección, el dominado, desde el 284 hasta el 565 después de Cristo. El poder absoluto y la era de la codificación. Aquí se acaban las caretas por completo. A finales del siglo III, la fachada republicana se derrumba. El emperador ya no pretende ser un ciudadano amistoso. Ahora es el dominus, el amo absoluto y divinizado, que gobierna rodeado de un ceremonial fastuoso, muy al estilo oriental. Se instaló una burocracia jerarquizada tremenda, pesadísima, y la sociedad se volvió rígida como una piedra. Por ejemplo, ataban obligatoriamente a los campesinos a sus tierras de por vida, solo para asegurarse de que el Estado cobrara sus impuestos. Pero además hay un cambio de juego total, la fuerte influencia del cristianismo naciente, que pasa a convertirse en la religión del Estado y empieza a moldear tanto la moral pública como las leyes privadas. Bajo este nuevo clima social y liderados por el emperador Justiniano en Oriente, el derecho de familia sufre su última gran revolución.
A través de unas leyes conocidas como las novelas 118 y 127, Justiniano elimina por completo la agnación para temas de herencias. Los hombres y las mujeres quedan igualados por sus lazos de sangre. Y de manera crucial, alrededor del año 527, abolió por fin, de forma definitiva, ese arcaico y terrible derecho de vida o muerte que tenían los padres sobre sus hijos. Esta enorme influencia cristiana cimentó cosas que hoy vemos tan normales como la protección de la infancia y la importancia del matrimonio. Y toda esta vasta, inmensa evolución de más de un milenio encuentra su culminación en una obra monumental impulsada por el propio Justiniano, el Corpus Iuris Civilis. Imaginaos tener que ordenar 1000 años de constituciones imperiales, edictos y opiniones de juristas en un formato lógico y universal. Fue una labor titánica de codificación. De hecho, si no se hubiera realizado este colosal esfuerzo justo al final de la historia de Roma, es casi seguro que toda la brillantez de su derecho se habría perdido para siempre. Llegamos a la conclusión de este análisis: la impresionante adaptabilidad del derecho romano. Si vemos el cuadro completo de esta evolución, es fascinante observar cómo todas las piezas se movieron juntas. El líder supremo muta de ser un rex a un grupo de magistrados colegiados, luego a un príncipe en la sombra y termina como un dominus absoluto. Las leyes progresan de ser simples tradiciones orales cerradas a conformar una codificación imperial perfecta. Y sobre todo la familia, que logró liberarse de ser una dictadura patriarcal absoluta para basarse por fin en los vínculos afectivos y de sangre. Las instituciones romanas nunca se estancaron. Mutaron al ritmo exacto que exigían las nuevas realidades políticas y territoriales. Toda esta evidencia nos empuja a una reflexión final que quiero compartir con todos vosotros. ¿Cómo es posible que las reglas arcaicas de una pequeñita aldea agraria consiguieran estirarse, ajustarse y evolucionar hasta ser capaces de gobernar a decenas de culturas diferentes a lo largo de continentes enteros? La respuesta es, indudablemente, su asombrosa flexibilidad. Es una verdadera clase magistral de supervivencia institucional que miles de años después ha logrado asentar los pilares del mismísimo derecho que rige nuestras sociedades de hoy en día. Y con este pensamiento fundamental cerramos nuestro análisis. ¡Hasta la próxima!